Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Milei, la Argentina, Javier Milei, la Argentina, es un régimen neofascista realmente. ¿Cómo tú lo describirías? ¿Cuáles son sus características, no? Y lo especial de Milei, vamos a decir también. Porque te debo decir que impacta a América y está presente en República Dominicana, así como la de Bukele. Uh-huh. Quizás son los más referidos en las redes sociales, y en fin. Sí, Y efectivamente. los que más confunden. Efectivamente se ha convertido en una referencia importante. Hay un debate que parece conceptual, pero en realidad es netamente político, sobre cómo caracterizar ese fenómeno. Yo por lo menos ahí tengo mis matices y mis debates, y considero que Milei viene de una tradición que no es fascista en un sentido conceptual, histórico, ideológico, sino que él más bien viene y expresa una radicalización conservadora, sumamente conservadora de la tradición liberal. Si uno ve los fundamentos conceptuales, ideológicos en los que Milei abreva, él habla permanentemente de la escuela austríaca de economía, una escuela praxeológica sumamente conservadora, cientificista, mecanicista, y en términos de influencia política, sobre todo la experiencia de los libertarios de los Estados Unidos, notablemente la figura de Murray Rothbard. En ese sentido, a mí por lo menos me gusta caracterizarlo como un liberal extremista. Un poco para indicar que las posibilidades de radicalizarse no vienen solamente del tronco liberal fascista. Se entiende como muy democrático. Exacto, exacto. Es que hay un porque debate. Ha habido la lucha liberalismo-conservadurismo. Y entonces, más bien se habla de un ultraconservador. Absolutamente. Es que yo creo que eso está muy vinculado a cuáles son las características que la tradición liberal ha tenido en nuestros países. Y hay un matiz. Entonces, ¿cómo explicar todo el tema de racismo, de machismo patriarcal, de xenofobia, en su pensamiento de homofobia? Sí. Esos son componentes también nutrientes del fascismo y del neofascismo actual. Sí, por eso le mencionaba lo de Rothbard, porque es interesante como una figura que en Estados Unidos logró sintetizar esta especie de liberalismo extremo en lo económico con los valores conservadores tradicionales de lo que en Estados Unidos siempre se llamó la alt-right. Es esa síntesis liberal conservadora la que de alguna forma busca reeditar Milei, pero con una particularidad que es, usted lo dijo muy bien, efectivamente la tradición liberal significa cosas diferentes en los diferentes países de nuestra América. Sí. Y en el caso, y eso es una particularidad quizás de la Argentina, nuestra tradición liberal, por lo menos apenas algunas décadas después de las guerras civiles, se vuelve absolutamente oligárquica. Y de hecho una tradición liberal sumamente racista, que por ejemplo, tenemos que decirlo, fueron clases dominantes, oligárquicas y liberales las que consumaron un genocidio indígena en el caso de mi país. Entonces, ahí hay particularidades, obviamente yo no lo discuto y comprendo que la matriz antifascista nos permite englobar como una serie de enemigos. Claro, ¿no? Que hay una base, una plataforma neoconservadora, neoliberal, como se le llama, ¿no? Con todo el tema de lo ultraprivatizador que aparece en su accionar, en su discurso. Sí. Eso estamos muy presentes, ¿no? Sí. Y después hay una historia muy vinculada a, obviamente, los diferentes ciclos neoliberales de la Argentina. Si uno ve de qué figuras se rodea Milei, son intelectuales que estuvieron en el primer ciclo neoliberal, que fue con una dictadura cívico-militar genocida en el año 76, que también pasaron por el segundo ciclo neoliberal con los gobiernos de Carlos Saúl Menem en la década del 90, y que ahora de alguna forma se reciclan y aparecen como figuras presuntamente novedosas en este gobierno. Incluso con figuras y asesores de los generales de las desapariciones y los crímenes. Exactamente. Aparece ese elemento. Exactamente. Entonces aparece el elemento del despotismo con mucha fuerza criminal, ¿no? Absolutamente. En el caso ahora, te pregunto los resultados concretos. Porque él habla de que los éxitos económicos, de que están presentando un modelo de libertad excelente. Sí, primero hay que decir que es un concepto de libertad negativa, ¿no? De libertad en el sentido de ausencia de presencia del Estado,
Ahora hay que decir que en términos económicos, los costos sociales del modelo de shock, de ajuste estructural de Milei son absolutamente brutales. Y eso es algo que en general se está escondiendo a la opinión pública, sobre todo de América Latina y el Caribe. Él se jacta de haber consumado el mayor ajuste fiscal en toda la historia del planeta. De que ningún estado produjo ese nivel de ajuste en un periodo tan breve. Y la verdad que en eso tenemos que darle la razón. Ahora la pregunta es, ¿nos tenemos que alegrar por un estado que ajusta partidas presupuestarias, que desfinancia universidades, que le niega los remedios oncológicos a los pacientes de cáncer y que básicamente desatiende las necesidades más básicas de la población? Esa es la idea liberal libertaria de alguna forma, la libertad, el desamparo completo Sí, de la y el sociedad sálvese quien argentina. pueda. El sálvese quien pueda. En condiciones de desigualdad terribles. Tremendos. Eso lo estamos viendo hoy y estamos viendo, por ejemplo, un desplome absoluto de la actividad económica, de la actividad industrial y sobre todo un desplome notable de los sectores medios y medios bajos que se están pauperizando a una velocidad realmente pasmosa. Y vamos a avanzar hacia una sociedad profundamente desigual, profundamente polarizada, que además se va a convertir naturalmente en una sociedad mucho más agresiva y mucho más violenta. ¿Qué frena una irrupción, un nivel de reacción multitudinaria frente a esto con unos resultados tan dramáticos? Sí. ¿Qué? Bueno, ahí hay un impacto económico objetivo, o sea, estas políticas están lesionando y lastimando a las clases populares organizadas. Le doy un ejemplo muy concreto de qué está pasando en ese sentido. Uno de los sectores que más avanzaron en organización en mi país son los llamados cartoneros, los recicladores urbanos, que en los últimos años, por el trabajo de los movimientos populares, avanzaron en términos de organización, de sindicalización, conquistaron derechos, mejoras salariales. Son realmente un emergente de eso que en la Argentina llamamos la economía popular. Una de las medidas de Milei para atacar y destruir a esos sectores organizados fue habilitar la importación de basura. Hoy las cooperativas de cartoneros que venden cartón, que venden vidrio, que venden plásticos, no lo pueden vender porque el Estado está importando basura para el reciclaje. Eso es una medida absolutamente artera que no tiene ningún fundamento económico, solamente el objetivo de atacar y destruir un sector organizado. Así como le doy ese ejemplo, Milei y el gobierno de Milei está destinando diferentes políticas a atacar al movimiento obrero organizado, al movimiento estudiantil, a los sectores cooperativistas, a cada uno de los sectores más movilizados de la clase trabajadora, lo cual explica que tengamos igual niveles de movilización social bastante altos y bastante importantes, pero todavía reducidos a los núcleos activistas y ya organizados, que claro, en la Argentina son grandes y ustedes podrán ver que las manifestaciones son importantes, pero siguen siendo todavía de ese núcleo organizado. No hay una confluencia. No hay una confluencia más amplia ni tampoco todavía la capacidad de movilizar a el conjunto de la población que está siendo golpeada por estas Esperamos que políticas. llegue eso. Esperemos Ahora que tenemos llegue. que hacer una pausa y Perfectamente. pasar a otro tema también importante, que queremos aprovechar tu experiencia, porque Lautaro ahora mismo está residiendo y es profesor de la UNAM de México. Pausamos. Cuidado.